Y el título es Fuertes, pero no superiores. Diga, fuertes, pero no superiores. ¿Sí? Que estemos fuertes no nos hace superiores a nadie, ni mejores que nadie. ¿Sí? Al contrario, ser fuerte nos da una responsabilidad. El propósito nos mantiene fuertes. Fuerte debe ser la actitud que tenemos frente a los desafíos. Fuerte en el espíritu es la clave. En Cristo todos podemos estar y ser fuertes. El apóstol dijo, todo lo puedo en Cristo que me hace fuerte, ¿sí? O me fortalece. Fuertes a pesar de los momentos de debilidad o flaqueza, fuertes para actuar, fuertes a causa de una mentalidad madura. La obediencia me hace fuerte, la fe en la verdad me hace fuerte. Todos títulos tan importantes que desarrollaron con anterioridad quienes compartieron estos domingos tan importantes. ¿Sí? Y el texto que usamos siempre es 1 Corintios 15, 58, ¿no? Para fortalecer, pero puntualmente es 1 Corintios 16, 13, donde dice, estén alertas, permanezcan firmes, en la fe, sean valientes, sean fuertes. ¿Sí? Eso lo vimos también la anterior semana. Fuertes, pero no superiores. Esa va a ser la consigna de este tema que vamos a compartir hoy. Y la idea es que podamos salir con un entendimiento claro acerca de esto, del por qué vamos a hablar de esto. Cuando nos damos cuenta que la vida fue un diseño eterno, la vida del ser humano, tu vida y la mía, fue parte de un diseño eterno. Nada fue librado al azar. Todo fue diseñado en un orden superior y perfecto. El único problema es que el ser humano siempre se resistió a ese orden, a ese diseño trazado por el Creador. El hombre se resistió a aceptar el diseño eterno y se inventó su propio diseño, su propia estructura. Y así nos va. Así vemos la humanidad como está, en decadencia total. Guerras, pleitos, crisis de todos los tamaños y colores. Entonces la realidad o el resultado final es evidente cuando vemos la condición en que el mundo se encuentra, en la condición en que las familias se encuentran, las estructuras diseñadas por el hombre no tienen fundamento, no tienen consistencia. Por lo tanto, todo lo que el hombre hace ignorando el diseño eterno, obviamente tiene una crisis inminente, ¿sí? Todo lo que el ser humano busca fuera de Dios se cae por tierra, porque el hombre busca permanentemente fuera de Dios, ¿sí? Construir, edificar, hacer cosas, desarrollar una vida, pero el único problema es que todo lo que el hombre busca únicamente está en Dios. Únicamente está en Dios. Lo que el ser humano necesita no es dinero, es a Dios. Lo que el ser humano necesita no es poder, es Dios.
pero no desde el plano de la religiosidad. ¿Sí? No desde ese plano. Rendirnos a la voluntad de Dios, rendirnos a esa voluntad eterna, porque hay un Dios que nos amó tanto, ese amor tan que muchas veces incomprendido. ¿Cómo puede ser que Dios nos ame tanto? Y es incomprendido porque la religión ha provocado una brecha que ha distanciado a los hombres de Dios. Entonces la idea es conectarnos a Dios sin religión, sin intermediarios. Y eso lo podemos lograr, porque Dios habita en todos lados. Dios está en todos lados. No hay lugar donde yo pueda ir que Dios no esté. El tema es que hay un lugar donde Él quiere estar y que solamente yo puedo abrir la puerta del corazón para aceptar y que Él venga a morar dentro nuestro. Y ese es el lugar que Él realmente desea. Él no quiere estar en un templo, Él quiere estar en nuestro corazón. Y es ahí donde el hombre encuentra una crisis, porque busca por otro lado lo que únicamente se encuentra en Dios. Entonces entra el egoísmo, entra en juego el egoísmo, ¿sí? Donde los seres humanos solo piensan en sí mismos, cómo estar mejor, sin importar nada de lo que suceda a mi alrededor. ¿Sí? Cuando el hombre se aparta del diseño eterno, se vuelve un ser egoísta, egocéntrico, pensando únicamente en sí mismo. Cuando consciente o inconscientemente nos volvemos el centro de atención y solo miramos nuestro mundo y nada nos importa lo que sucede en otros ámbitos, hemos caído profundamente en un egoísmo perverso y destructivo. Pero Dios nos ama tanto que vino por nosotros, que se despojó de su poder, de la gloria, de su posición, dándonos ejemplo de humildad y de verdadera grandeza. Porque cuando alguien es poderoso y se hace débil por causa de o por amor, eso es incomprensible. En un mundo tan egoísta, que alguien se haga débil por amor es incomprensible. Pero hoy no tenemos excusas, porque Él vino a recuperar el diseño y nos incluyó el ser humano en el propósito y nos dio identidad y sentido de pertenencia para que vivamos según el diseño de Dios y según el orden eterno. Dice 2 Corintios 8:9, porque ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico para que vosotros con su pobreza, en su pobreza fuesen enriquecidos. Él se hizo pobre, o sea, dándonos a entender cero egoísmo, ¿sí? Despojándose para venir a salvarnos a nosotros. O sea, es un acto de un amor tan incomprensible que cuesta aún hoy y aún muchas veces a nosotros, los que decimos ser hijos de Dios, nos cuesta entender cómo fue que nos amó tanto. Y cómo fue y cómo es que todavía nos tiene tanta paciencia. Cómo es que todavía no nos borró del mapa. Y nos da nuevas oportunidades y nuevas oportunidades y nuevas oportunidades. Realmente es Dios. Únicamente Dios. Sí. Y cuando estaba pensando en esto del egoísmo del ser humano, por eso el ser humano se volvió tan egoísta que no puede entender que un Dios tan grande se despoje de todo para venir a salvar a gente que aún no lo ama, a gente que no lo quiere servir, a gente que no le interesan las cosas de Dios. Sin embargo, vino a morir por ellos, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero hay algo que es interesante, que me vino cuando estaba preparando, que es Lucas. El Evangelio de Lucas 4:16 dice, Jesús, cuando inicia su ministerio, ¿sí? Después que fue llevado al desierto,
Sí, dice que salió del desierto en el espíritu y vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los enfermos, a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en las sinagogas estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Cuando uno lee este texto puede decir: Jesús vino a solucionar problemas. ¿Sí o no? Si uno mira rápido, ¿cómo estaban? Buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, libertar a los cautivos, vista a los ciegos. O sea, o podemos entender que vino a darle una oportunidad al hombre de salir de esa posición cautiva en la que se encontraba y recuperar su verdadera esencia, su verdadera posición en Dios como hijo y heredero. Lo que Dios vino a hacer es sacar al hombre de la condición que estaba sin Dios. Entonces, ¿cómo estaba el hombre sin Dios? Pobres, quebrantados, cautivos, ciegos, oprimidos. O sea, el ser humano estaba en la última. El ser humano estaba lejos de Dios. El ser humano no tenía forma de salir de esa condición. Pero hubo alguien que se tuvo que sacrificar. Alguien tuvo que salir de la comodidad. Alguien tuvo que dejar su esplendor, su gloria, su poder, su autoridad, ¿sí? Y venir y hacerse ser humano y caminar en esta tierra para venir a ayudar a que los seres humanos salgamos de la condición en la que estábamos. Porque no lo vemos como algo personal, lo vemos como la condición del ser humano. Entonces, cuando vemos el orden, vemos el caos de la realidad humana, cómo el hombre se encontraba. Ese es el primer impacto que recibimos, una transformación al salir del deterioro de una vida sin Dios a una vida abundante. Ese es el cambio más trascendental que el ser humano tiene. Cuando conocemos a Dios, no conocemos una religión, conocemos una vida. Y esa vida es una vida abundante. Antes estábamos muertos, angustiados, como en la condición que dice acá, quebrantados de corazón. Me gustó el original, ese quebrantado es triturado, aplastado, destruidos. ¿Cuántos llegamos a Dios en esa condición? La mayoría llega estando mal, porque esperamos estar mal para buscar a Dios. Entonces, hubo alguien que se interesó, se incomodó, se humilló, se puso al servicio se entregó para que nosotros podamos disfrutar, desarrollar y ser parte de esa vida maravillosa dentro de un propósito eterno. ¡Qué maravilloso Dios! Por eso lo primero que fue es darle buenas noticias a un mundo que estaba en decadencia. Lo primero que le dice que las buenas nuevas. Hay buenas noticias. No todo está perdido. No todo está mal. No todo es un desastre. No todo está sin salida. Hay salida para los que creen en Cristo. No fue palabra de condenación.
no vino a juzgar. Lo primero que Dios dice, vino a dar buenas nuevas a los pobres. Y no está hablando de los pobres económicamente. Por nosotros pensamos que muchas veces el que está en la esquina, el borracho que está en la esquina tirado en el piso, ese necesita compasión. Pero hay personas que están de traje, detrás de un escritorio, y están en la misma condición que ese que está en la esquina. Nada más que está de traje y corbata. El ser humano se disfraza, se camufla, ¿sí? Trata de ponerse una careta para que nadie, ¿qué van a decir? Eso es por causa del egoísmo. Pero hubo alguien que se humilló y vino por nosotros. Y lo primero fue buenas nuevas. No hay condenación. No vino a juzgarlos. Buenas noticias. Lo segundo es sanar los corazones rotos, triturados, aplastados. Lo tercero fue traer libertad a los oprimidos. Fíjate la condición del ser humano, destrozado totalmente. Y por último, fue predicar el año agradable. Un año agradable no son 365 días, es una temporada donde nosotros todavía estamos viviendo en esta temporada. Estamos viviendo todavía el año agradable del Señor. O sea que las oportunidades de transformar nuestra vida están totalmente abiertas. ¿Cuántos dicen amén? Por eso cuando Cristo nos otorga con su victoria esa nueva vida, esa nueva naturaleza, nos desafía a estar firmes y a estar fuertes. Una vez que nos salvó, ahora es nuestra responsabilidad mantenernos firmes y ser fuertes y valientes. ¿Sí o no? Es nuestra responsabilidad. ¿Pero para qué? Y ahora se va a poner cuesta arriba la cosa. Cuando Cristo nos otorga su victoria y nos desafía a estar firmes y fuertes, porque no es solo para que nos vaya bien a nosotros, sino para hacer que a otros también le alcance la palabra de Dios. Porque cuando nos salva automáticamente nos hace sus colaboradores, si es que entendemos el llamado. Para que podamos ser de ayuda, de avance y de progreso a las nuevas generaciones, empezando por tu prójimo. Porque estamos hablando de fuertes, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, no solo Jesús que vino al rescate de todos nosotros, sino también dejó instrumentado todo dentro de un diseño para que fuésemos parte del trabajo, de la ayuda, del equipamiento y del crecimiento de todos los seres humanos que aceptamos a Cristo en nuestros corazones. Por eso dejó en Efesios 4:11, dice, y Él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Diga todos. Todos los oficios. O sea, Dios no solamente que vino Él, sino dijo, yo me voy, les voy a mandar al Espíritu Santo que va a estar con ustedes. Pero no solamente eso, voy a levantar oficios, 5 oficios que van a estar exclusivamente trabajando hasta que todos, diga hasta que todos, dígalo fuerte, hasta que todos. O sea, no se va a parar hasta que todos lleguemos a ese nivel. O sea, la idea de Dios es que todos estemos en un proceso de crecimiento. Hola. La fe no es algo inerte. La fe no es algo que, bueno, vengo a hacer, ¿cómo es? Espectador. No, la fe nos hace protagonistas de nuestra propia vida, pero también nos hace protagonistas de la vida de las personas que están a nuestro lado y que necesitan oír a Dios. Por eso todos los oficios
tienen como prioridad lo que se detalló en esa palabra. Perfeccionar, completar, que todos alcancemos madurez para la obra del ministerio, para edificar el cuerpo de Cristo y sobre todo hasta que todos lleguemos. Esto involucra hasta que todos, ¿sí? La tarea no se termina hasta que todos lleguemos. Eso está vigente, permanentemente está eso activo, hasta que todos lleguemos. Porque no sirve que algunos pocos, no, todos tenemos que alcanzar el nivel de entendimiento, el nivel de conocimiento, el nivel de responsabilidad que tenemos en el área espiritual. Porque nosotros somos muy responsables en el área natural. Vamos al trabajo, estamos 2 horas antes. Venimos a la reunión, venimos 1 hora después. Porque creemos que esto no es tan relevante. Se va a poner feo esto. No nos hacemos cargo de la parte espiritual. Y ese es el gran error. Porque el ser humano no tiene problema de otra área que no sea espiritual. ¿Sí? Porque el ser humano, al no tener a Dios, busca encontrar la paz, la felicidad, el sentido de su vida, el propósito de su vida, no lo encuentra. Porque lo único que lo puede satisfacer es conocer a Cristo. El tema es que lo que viene a colación, lo que estamos por compartir, que estamos firmes y fuertes, y lo hemos hablado ya bastante, que ya estamos bien, alcanzamos cierta tranquilidad. No, ahora estoy firme. Pero nos olvidamos de hacer la tarea. Una vez que llegamos y nosotros nos sentimos firmes, no estoy solo, ahora nos falta una reunión. Como si fuera una hazaña eso. No, llego temprano, como si fuera una hazaña eso. Todo eso nos beneficia a nosotros hoy. Nos olvidamos de que alguien se tuvo que incomodar para que yo esté cómodo. Ustedes entraron, ¿le cobraron entrada hoy? Pero saben que no es gratis estar acá. Alguien pagó la luz, el alquiler, las sillas. Alguien pagó las sillas, ¿sabía, no? ¿Cuántos pagaron las sillas? Ay. Nos olvidamos que en el área espiritual somos muy responsables. Porque Cristo, la obra de Cristo vino por nosotros, para que nosotros ahora nos involucremos con Él y en Él. Hagamos juntamente con Él la tarea de ir por otros, diga, ir por otros. Nos olvidamos que alguien se incomodó para salvarme, que alguien se esforzó, ¿sí? Y ahora me toca a mí hacer mi tarea. El problema es que muchas veces ser fuertes nos creemos mejores o superiores. Por eso el título es Fuertes, pero no superiores. El problema es eso, cuando nos creemos mejores o nos creemos superiores, es gravísimo, ¿sí? Eso es un gravísimo diagnóstico, cuando nos creemos fuertes y nos creemos superiores o mejores. La palabra, una vez más, viene para ubicarnos y nos posiciona en el lugar y función que debemos cumplir. Saber que si estamos firmes y fuertes es por su gracia y que debemos ser humildes y mantenernos humildes para poder ayudar a otros. Proverbios 16, 18 y 19 dice: antes del quebrantamiento la soberbia. O sea que alguien soberbio termina quebrantado. Antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Siempre. Por eso la Biblia dice, asóciense con los humildes.
siempre. El que se crea superior está equivocado. Pero acá viene la parte neurálgica del mensaje, porque viene el texto por el cual yo dije, wow, qué importante. Romanos 15.1. Romanos 15.1 y 15.2 lo vamos a leer en Reina Valera y lo después lo vamos a leer en NBI, creo. Así que, diga, así que, los que somos fuertes, ¿cuántos son fuertes acá? Los que son fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles. ¿Cuántos fuertes hay acá? Soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. ¡Apa! Así que significa, en deducción a lo que se venía hablando, la consecuencia de que no debemos entrar en discusión o en pleitos por problemas secundarios. Si uno lee el capítulo 14, se va a dar cuenta que venían hablando acerca de qué se podía comer, qué no se puede comer, qué se puede tomar, qué no se puede tomar. Entonces había ciertas discusiones. Entonces la idea era no entrar en esos pleitos que son improductivos y que los que estamos fuertes, si a alguien le hace mal que yo tome una copa de vino en una mesa, y bueno, no la tomo por amor al que le hace mal. Porque si yo soy fuerte, ¿sí? No me hace nada no tomar una copa. ¿Se entiende? Pero estoy ayudando a que el débil se ponga fuerte. ¿Sí? Le soy de ayuda, no de tropiezo. Recién Cari dijo eso, ¿o no? No seamos de tropiezo para nadie, dijo. Y un poco se trata de eso lo que vamos a hablar. Así que, sin ponernos de acuerdo, debemos, por eso dice, debemos. En el original es un deber. En el original es estar bajo obligación. O sea, debemos, es una obligación soportar. ¿Qué es soportar? ¿Qué es soportar? Ayudar a llevar la carga, ayudarlo. ¿Sí? Lleva una carga y yo lo ayudo para que sea más liviana. ¿Se entiende? Debemos soportar la flaqueza de los débiles. Soportar es ayudar a llevar, sobrellevar, llevar, tomar, sustentar. Entonces, cuando nosotros estamos fuertes, tenemos que ayudar, tenemos que soportar, que alivianarles la carga a aquel que viene creciendo para que le sea más fácil fortalecerse. ¿Se entiende? Yo no sé ustedes el testimonio o el recuerdo que puedan tener. Lo que yo sí recuerdo, en mi caso, cuando conocí al Señor a los 15 años, en una congregación que no había células, no había celulares, no había mensaje de texto, no había nada, un llamadito, nada, ¿sí? Donde quienes recibimos al Señor sabíamos que teníamos que congregarnos, que nadie nos iba a venir a buscar, nadie nos iba a pasar a buscar porque todos andaban en bicicleta o a pata. El que tenía en auto era ¿sí? O sea que teníamos que ir a congregarnos porque sabíamos que era la única manera de mantener la fe encendida. Y que muchos de los jóvenes a quienes yo consideraba que estaban mejor que yo, que eran más grandes que yo en ese momento, jóvenes de 20 años aproximadamente, 18, 20, que yo los veía como un ejemplo en sus vidas y a ellos le pedía consejos. Me acercaba y le decía, mirá, me está pasando esto, tengo este sentir, tengo este pensamiento, está bien, está mal. Y ahí me corregían, me ayudaban, me alentaban, ¿sí? Me soportaban, me ayudaban. Un día me acuerdo que vine
triste, afligido, y dije, no quiero seguir más, estoy mal, estoy angustiado, me pasa esto, esto y esto. Así que, digo, fue un sábado de la noche, me acuerdo, si mañana domingo no me ves, es porque no vengo más. Dios dijo, uy, ¿qué voy a hacer ahora si no viene? Voy a tener que cerrar todo. Es que muchas veces pensamos eso, ¿viste? Que yo soy el centro del mundo. Y me acuerdo que me dio un consejo. Vos tenés que estar. Vos tenés que permanecer. Y ese domingo nos levantamos temprano, fuimos a llenar una losa, me acuerdo. Me acuerdo como si fuera hoy porque, ¿viste? Cuando hay crisis vos te acordás los detalles. Era la ocasión perfecta. Falto y ya está. Pero algo adentro decía, no, tenés que estar. Así que me bañé y fui. Y esa noche Dios me habló. Dios me quebrantó. ¡Wow! Inolvidable fue esa noche. Inolvidable. Hasta el día de hoy recuerdo. Y en esa noche pude entender, amados, la importancia de que cuando alguien te dice o te da un consejo, que lo podamos tomar, que podamos aceptarlo, que no nos mantengamos en el orgullo, en la soberbia. No, tranquilo, tranquilo. Debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Pero estamos hablando acerca del prójimo. Y cuando estaba preparando, me vino una situación del buen samaritano. No sé si se acuerdan, quizás muchos la conocen. Vamos a leerlo. Lucas 10, 25. Jesús interactuando con los fariseos, con los escribas, con los hombres de la ley, con los que sabían más. Dice Lucas 10, 25, en esto se presentó un experto en la ley y para poner a prueba a Jesús le hizo una pregunta. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús replicó, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta el hombre citó, amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, dijo Jesús. Haz esto y vivirás. Sencillito. Pero el hombre quería hurgar y seguir indagando a ver qué Jesús decía. Pero él quería justificarse. Así que le preguntó a Jesús, ¿pero quién es mi prójimo? ¿Quién es tu prójimo? Y no es el que está sentado al lado. Y ahora lo vamos a ver. Jesús respondió, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo lugar, por el mismo camino, un sacerdote quien al verlo se desvió y siguió derecho. Asimismo, así también llegó a aquel lugar un levita y al verlo se desvió también. Pero un samaritano que iba de viaje a donde estaba el hombre y viéndolo, se compadeció de él. Wow. Dice, se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se la dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos 3 piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¿Quién fue el prójimo? Dice el que se compadeció de él
contestó el experto de la ley. Entonces Jesús le dijo, anda entonces y haz tú lo mismo. No vamos a ayudar a medio mundo, pero hay personas asignadas a tu vida y a la mía, a las cuales tenemos que ayudar. El tema es que muchas veces, insisto, cuando nos somos fuertes, nos olvidamos que ustedes los fuertes tienen que soportar a los débiles. Soportar la flaqueza de los débiles. Flaqueza es necesitado, enfermo. Débil es imposibilitado, incapaz. Muchas veces, cuando estamos fuertes, nos olvidamos de cómo nos costó alcanzar esa posición y la paciencia de muchos que tuvieron para ayudarnos a nosotros, para acompañarnos con paciencia, con amor, con consideración, como el hermano mayor a un hermano menor. De eso se trata. No debemos pensar solo en lo que es bueno para nosotros. No lo que nos queremos agradarnos a nosotros mismos, satisfacernos a nosotros mismos. Tenemos que saber que alguien dejó la comodidad para salvarnos, diga para salvarnos. Y ese fue Jesucristo. Romanos 12:2 dice la palabra, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Cada uno de nosotros agrade ¿a quién? A su prójimo. Sí, hay personas a las cuales les tenemos que agradar por causa del testimonio, por causa del poder de Dios, por causa del amor de Dios y por causa de lo que Dios hizo en nosotros. Si nosotros no tenemos consideración, si nosotros no tenemos compasión del que está perdido, pero aún compasión del hermano, porque también se trata de esto, de los que somos nosotros, porque entre nosotros nos tenemos que amar y cuidar. Y que muchas veces entre nosotros están los débiles, entre nosotros están los que todavía están imposibilitados porque no alcanzaron madurez, todavía están en pleno desarrollo, necesitamos ayudarlos. Por eso cada uno es personal, cada uno, yo, vos, todos, cada uno agrade a su prójimo. Agradar también, en el original es soportar, ayudar, cargar, sostener. Si a alguien tenés que ayudar, a alguien vas a tener que sostener en la debilidad. Si Dios te dio la capacidad de ser fuerte, es porque también te dio la responsabilidad de ayudar a alguien. Nos tiene que quedar claro que ser fuerte no nos hace superiores, nos hace responsables. Y debemos velar por nosotros mismos sin juzgar ni condenar a nadie. O sea, nadie tiene que reclamar asistencia, que me amen, que me cuiden, que me soporten. No, es al revés. Los débiles se les pide que se dejen ayudar. Los débiles se tienen que dejar ayudar y no ser orgullosos también. Porque muchas veces los débiles también son orgullosos. Muchas veces los pobres son más orgullosos que los ricos. Porque es una condición del ser humano, no económica. Romanos 14:17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque en el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Sigamos lo que contribuye a la paz. Si vas a hacer algo que sea para paz, que contribuya a vivir en paz, a actuar, a relacionarnos en paz y a la mutua edificación. El tema es que muchas veces nos aislamos creyendo que somos superiores,
que yo no necesito de nadie. Y nos olvidamos que somos cuerpo y en el cuerpo todos nos necesitamos. Cuando alguien se cree superior, es que no reconozco el cuerpo, no valoro el cuerpo. ¿Por qué? Porque yo soy superior, me autosustento. No, eso no sirve. Tenemos que ser dependientes de Cristo, dependientes del Señor. Romanos 15:3, NBI, dice, porque ni siquiera Cristo se agradó a sí mismo. Ni siquiera Cristo se agradó a sí mismo. Sino como está escrito, las ofensas de los que te insultan han caído sobre mí. Cuando alguien te insulta a vos, lo está insultando a él. Y él cargó con toda esa vergüenza, ese desprecio, esa culpa, ese dolor. Él ya lo cargó. No te ofendas cuando alguien te critica, porque lo han criticado a él. Porque nosotros estamos en él. El mayor y más grande ejemplo de humildad, amor, paciencia, consideración, estuvo en el Hijo. Soportó la humillación de los hombres que no podían ver ni reconocer a quién tenían enfrente, que era el Hijo de Dios. ¿Qué nos queda a nosotros sino imitar sus acciones? Verso 4, dice Romanos 15:4. De hecho, fíjate lo que dice esto que fue extraordinario. Romanos 15:4 dice, de hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. ¡Wow! Sigue, verso 5. Que el Dios que infunde aliento y perseverancia les conceda vivir juntos en armonía. ¡Wow! ¿Cómo? ¿Juntos y? Armonía. Conforme al ejemplo de Cristo Jesús. Verso 6. Para que con un solo corazón y a una voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, verso 7, acéptense mutuamente. Acéptense mutuamente, así como Cristo los aceptó a ustedes. Si le de lado te acepto. Quizás no te conozco demasiado, pero te acepto. ¿Qué es armonía? Los músicos seguramente saben, todos los músicos saben, pero para el resto de nosotros lo leo. En la música, la armonía se refiere a la combinación de sonidos simultáneos que suenan agradables al oído, creando una sensación de equilibrio y concordancia. Una armonía es algo grato, ¿sí? Por eso las grandes orquestas llevan a multitud de seguidores que pagan fortunas de entrada para escuchar armonía. Algo que les traiga una sensación de bienestar. Pero dice, más allá de la música, la armonía también puede referirse a la relación equilibrada y agradable entre diferentes elementos de un todo, ya sean personas, ideas o cosas. Diga, en armonía. Que el Señor les conceda vivir juntos y en armonía. Diga, armonía. O sea que tenemos que sonar agradable para el mundo. El mundo tiene que escuchar esta armonía. ¿Se entiende? Para que digan, che, mira cómo suena. Mira qué agradable es. Mira cómo se aman, cómo se respetan, cómo se cuidan, cómo se valoran. Amados, eso es algo que tenemos que entender. Y es algo que tenemos que hacer. Fuertes, pero no mejores. Romanos 12:3 dice, basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado,
le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les ha dado. Filipenses 2:1 dice: ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo de amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Entonces, háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros, trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores a ustedes. Que no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. ¡Wow! Tremendo, amado. Los que sean fuertes, soporten a los débiles. Los que sean fuertes, soporten a los débiles. La acción en la práctica, Gálatas 6:1. Fíjate qué importante es el valorar, el cuidar, el soportar, es sobrellevar las cargas juntamente. 6:1 dice: hermanos, si alguno es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales, maduros, fuertes, deben restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídese cada uno porque también puede ser tentado. O sea, también puedes caer en esa historia. Ayúdense unos a otros a sobrellevar sus cargas y así cumplirás la ley de Cristo. Porque esa es la idea, juntarnos para decir: che, orá por mí, vos sabés que me cuesta, me está costando esta área, orá por mí. Ayudémonos mutuamente, de eso se trata, ser familia de Dios. No es venir acá a caletear un domingo y decir: seamos hermanos, no, en la práctica, ir a la práctica. Che, ¿qué necesitas? ¿Te falta algo? ¿Necesitas algo? O que alguien que tenga la humildad de decir: che, mirá, orá por mí, me cuesta cumplir, me cuesta ofrendar, o sea, me cuesta hacer algo, orar, me cuesta leer la Biblia, o sea, hay gente que necesita esas cosas que parecen básicas y elementales, pero que los que ya tenemos algunos años podemos decirle: vamos, te acompaño, vamos a leerla juntos, ¿qué te parece? O sea, me tengo que interesar, porque si yo me siento y me miro el ombligo, voy a estar todo el tiempo viendo cómo yo me agrado a mí mismo. Y eso no es lo que Dios o a lo que Dios nos mandó a llamar. ¿Para qué quiero ser fuerte si estoy centrado en mí mismo? No sirve. No sirve. El que esté fuerte tiene que ayudar. Ayúdense unos a otros a sobrellevar sus cargas. Che, vos sabés que me cuesta perdonar. Entonces ahí le enseñamos que el perdón no es un sentimiento, que el perdón te libera. Entonces enseñamos a sobrellevar la carga. Si alguien cree ser algo cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Cada cual examine su propia conducta. Y si tiene algo que presumir, ¿de qué presumir? Que no se compare con nadie. Si sos bueno en una área, cállate la boca y hacelo. Que cada uno cargue con su propia responsabilidad. Somos fuertes para ayudar. Somos fuertes para sobrellevar las cargas. Somos fuertes para animar a otros. Decir: che, vamos. Tenés un propósito en tu vida. Estás perdiendo el tiempo, se te van los años de la juventud. Basta, vamos. Hay que ponerse fuerte, hay que estar firme. Hay mucho trabajo, amados. Mientras nosotros perdemos el tiempo, hay amigos, seguramente, y vecinos tuyos, que están
en el infierno prácticamente. Y vos enredado en cualquier cosa, en vez de buscar la fortaleza en Dios. Primera de Corintios 10:32. No ofendan a los judíos, ni a los gentiles, ni a la iglesia de Dios. No ofendamos. No ofendas. Yo también, dice el apóstol Pablo, trato de complacer a todos en todo lo que hago. No hago solo lo que es mejor para mí. Hago lo que es mejor para otros a fin de que muchos sean salvos. ¡Wow! Eso es liberarse de todo egoísmo. No hago lo que solamente me agrada a mí. Hago algo más para agradarle a aquellos que no tienen a Cristo, para ver si los alcanzo. A ver si también reciben a Cristo. Si por medio de mi vida alguien más puede conocer a Cristo. O sea que tenemos una tarea importante. Primero con la familia de la fe y segundo con aquellos que no conocen a Dios. La fortaleza está para ayudar a otros. La fortaleza está para brindarnos con otros.